Es bien conocido por la comunidad que los nombres divinos de los arcontes en Genshin Impact emergen de las páginas de Lars Goetia. Sin embargo, el misticismo que rodea a la deidad Electro es sin duda el más fascinante y complejo de todo Teyvat. Mientras que la mayoría de los espíritus goéticos cuentan con descripciones breves de apenas unas líneas en el pseudo-monarquía, el nombre del demonio Baal posee una naturaleza histórica al ser de los pocos que están tomados de un nombre bíblico real, a diferencia de otras entidades del pseudo-monarquía que fueron introducidas exclusivamente por el esoterismo renacentista. Por los azares de la teología y el sincretismo, los demonólogos occidentales tomaron esta misma raíz semántica para bifurcarla en dos entidades totalmente distintas. De esta fragmentación nacen los nombres de las gemelas gobernantes, Makoto como Baal y Ei como Beelzebul. Así que quédate porque vamos a analizar el nombre goético de estas gemelas. Yo soy Aki, estos son Diálogos Terrestres y esto es Baal, el rey demonio del oriente. Mucho antes que el monoteísmo israelita se consolidara en la región, en las tierras de Canaán resonaba con fuerza el nombre de Hadad. Era el amo absoluto de las tormentas, el heraldo de la lluvia benéfica, el señor de la fertilidad de la tierra. Sus fieles, por una mezcla de reverencia y temor, evitaban pronunciar su nombre de forma explícita y preferían llamarlo simplemente Baal, un título que se traduce como amo, dueño o señor. En sus cultos más elevados también se le adoraba bajo el apelativo de Baal Zebul, que portaba un majestuoso significado de Señor de la gran morada celestial. La historia, sin embargo, ha demostrado ser inclemente con las deidades caídas. Con el paso de los siglos, este dios que un día fue el rival directo de Yahvé, el dios abrámico que todos conocemos al sol de hoy, vio su gloria desmoronarse, dejando que el tiempo deformara su identidad original. El quiebre definitivo de su herencia ocurrió durante el renacimiento de la demonología europea. En 1577, el médico Johann Weyer publicó su célebre Pseudomonarchia Daemonum, donde rescató a Baal para coronarlo como el primer rey del infierno. Pero apenas 12 años después, en 1589, el teólogo Peter Binsfeld utilizó la variante de Baal Zebul para darle vida a Beelzebú, el príncipe infernal encargado de resguardar el pecado de la gula. Fue entonces cuando, en el siglo XIX, el diccionario infernal fue consolidado, quedando completamente separadas estas dos entidades en el imaginario esotérico. De el mismo modo que las gemelas Raiden comparten el señorío absoluto del elemento electro a pesar de ser dos almas distintas, sus contrapartes demoníacas comparten exactamente el mismo hilo de origen histórico. Esta sutil separación literaria esconde una genialidad de diseño en el juego. Mientras Makoto lleva un nombre que pertenece directamente a el Ars Goetia como los demás arcontes conocidos, el nombre de Ei proviene de tradiciones teológicas externas. Esto simboliza poéticamente de que ella, como la sombra combatiente, no estaba destinada originalmente a entrar en el sistema oficial de los 7 de Celestia. Al adentrarnos en las páginas de El Pseudomonarchia Daemonum, nos topamos con una de las descripciones más enigmáticas de la mitología goética. El texto antiguo dicta que el primer rey quien gobierna sobre las potestades del oriente es llamado Baal o Bael. Se dice que aparece ante los hombres con 3 cabezas singulares, una de sapo, otra de hombre y la tercera de gato, que habla con voz ronca y profunda, que actúa como formador de costumbres, que se destaca como combatiente formidable y que posee el extraordinario don de volver invisibles y sabios a los hombres,
que comanda 76 legiones de espíritus bajo su palabra. Pero al despojar a la criatura de su inquietante apariencia medieval, encontramos la esencia pura de su heráldica. Se revela ante nosotros el destello de la precisión conceptual. Al nombrar a Baal como el rey del oriente en el pseudomonarquía, los hilos de la historia se entrelazan de forma magistral con el mapa geográfico de Teyvat. La nación de Inazuma halla su inspiración en el Japón feudal, el mítico archipiélago del sol naciente, y geográficamente la nación del trueno se asienta en el punto más oriental del continente, aunque para ser más precisos es hacia el suroeste. Pero si tomamos a Liyue como el centro, nos damos cuenta de que para orientarse los navegantes desde la tierra del Geo, solo tenían que decir: para llegar a Inazuma, navega directamente al oriente, y verás el esplendor de la montaña y el santuario Narukami. Así sabrás que ya llegaste a Inazuma. El eco más profundo de este texto antiguo reside en el atributo de la invisibilidad. Este don teje un puente hacia la trágica dinastía de Inazuma. Makoto nunca necesitó de un conjuro mágico para ocultar a su hermana. Fue el amor filial y el deber político lo que dictó su destino. Ei era la sombra impenetrable, el filo ejecutor, la fuerza de vanguardia que lideraba las batallas más encarnizadas en la penumbra. Mientras tanto, Makoto se erguía como la luz pública y el rostro conciliador que ostentaba con gracia el título de shogun ante sus súbditos. Incluso tras el cataclismo de Kaenria que apagó el fulgor de Makoto, la invisibilidad de Ei se consagró para siempre en la historia de la nación. Para el tiempo, jamás existieron dos gemelas. Solo ha existido una única deidad bajo el cielo purpúreo, una sola Shogun Raiden, una sola Baal. Al Ei asumir el trono en la más absoluta soledad, ella continuó siendo invisible, permitiendo que una marioneta mecánica fuera la cara pública de Inazuma, una marioneta que era el vivo reflejo de su hermana Makoto. Ei, aún siendo la gobernante, siguió siendo la sombra de Makoto por propia voluntad. Si Baal era la soberana pública del Oriente, su contraparte oculta posee un nombre igual de antiguo, pero sumamente turbio: Beelzebul. En sus orígenes semánticos, el título de Baal-Zebul evocaba majestuosidad que habitaba en las alturas del firmamento. Sin embargo, los escribas hebreos denigraron intencionalmente este nombre mediante un juego de palabras despectivo, cambiando la palabra Zebul, morada, por Zebub, moscas. Así nació el nombre de El Señor de las Moscas, un insulto teológico destinado a sugerir que sus altares paganos no atraían bendiciones divinas, sino insectos sobre la carne en descomposición de los sacrificios olvidados. Esta degradación se consumó por completo en el Nuevo Testamento, donde se señala directamente a Beelzebú como el príncipe de los demonios, transformando a el antiguo dios celestial en un príncipe de las entidades maléficas. Este proceso de degradación histórica se manifiesta con crudeza asombrosa en el destino de Inazuma. La tragedia de la nación no radicó en un error de percepción de los mortales, sino en la fría y perfecta ejecución de un mandato absoluto. Ei, al recluirse en el plano de la Eutimia, se convirtió en Beelzebul, el señor de la morada celestial, aislada de su propio firmamento purpúreo. Sin embargo, en el plano terrenal dejó el control en manos de una marioneta autómata programada para perseguir una eternidad estática. Fue esta entidad mecánica
la que al interpretar de manera impecable los deseos de su creadora, desató el decreto de captura de visiones y sumió a la nación en una cruenta guerra civil. La tiranía de las ejecuciones y el baño de sangre no fueron una fantasía histórica, fueron una realidad devastadora. De este modo, la marioneta de la Shogun Raiden encarnó la faceta más oscura de Belcebú, el señor de las moscas. Su altar ya no atraía a la fe pura de antaño, sino la pudredumbre de la guerra, acumulando cuerpos caídos en las playas y el cubrimiento de la nación con la carne putrefacta de un sacrificio estéril que solo atraía la discordia y la decadencia. En conclusión, de esta manera, dos hermanas y dos conceptos demoníacos quedan unidos de forma indisoluble por un mismo hilo de origen histórico y mitológico. Makoto fue Baal y el nombre recordado con más honor, una gracia y una luz dorada que el pueblo veneraba en el cielo como un faro de esperanza. Ei y su creación mecánica cargaron con el peso de Belcebú, el nombre que arrastró la culpa y el aislamiento y la crudeza implacable y necesaria para que la eternidad no colapsara ante el avance del tiempo. Ambas fueron deidades legítimas de la tormenta, pero mientras una fue el trueno majestuoso que inspiraba el corazón de sus súbditos, la otra fue un rayo devastador que caía implacable sobre la tierra, demostrando que en Inazuma la eternidad siempre ha existido, un tributo de sombras y sangre. Si quieres saber más curiosidades sobre los nombres goéticos de los arcontes y algunas otras curiosidades de Genshin Impact, no te olvides de seguirme, darle like, comentar qué tal te pareció el video y recuerda que nos vemos en Teyvat Traveler.